Sí. Estamos con la doctora Beatriz Adriana Bustos Torres. Ella es psicóloga, tiene una maestría en psicología, no, en la Sociología. Sociología en la Universidad Nacional. Es doctorado en Alemania, en Bremen, sobre antropología social. Y es asociada a la Universidad de Guadalajara como investigadora y profesora. Además de eso, en México hay una cosa que es diferente, que hace parte de las personalidades más destacadas de la cultura y de la escritura en México. Has escrito más de 12 libros, entiendo. Dentro de esos muchos de aquí en la historia colombiana. ¿Qué más le podemos agregar a tu hoja de vida, Beatriz? No, bueno, Griserio, muchas gracias. No muchísimo más, ¿sí? Pero yo encantada de estar con ustedes porque tú sabes, yo hice parte de mis estudios, la maestría la hice en la Universidad Nacional de Colombia, ¿sí? Entonces, por eso es que conozco también parte de lo que sucede allá desde el punto de vista laboral, que es lo que yo más me he dedicado, a los estudios laborales. Yeah. Sí. Bueno, pero aprovechando esta oportunidad que estamos a nivel mundial con la pandemia del COVID-19 o coronavirus, ¿cómo se manifiesta esto en la parte social y laboral en México? Para hacer un comparativo con la situación colombiana. Sí, mira, en todos lugares esto es un suceso inesperado que ha marcado muchísimo nuestras vidas, nuestra economía. Sí, pero en cada lugar digamos que ha tenido intensidades o formas un poco más específicas, ¿sí? En México es grande y también es muy diverso, ¿sí? Y ahora se está haciendo un mapa, ¿sí? Así como un semáforo, ¿sí? En donde algunas de las zonas las han teñido de rojo debido a la alta intensidad de casos ya verificados, ¿sí? Así después están otras áreas en amarillo que tienen menos y las de verde que prácticamente son áreas en donde no se ha presentado la enfermedad ocasionada por el coronavirus. Bien, entonces esto nos hace ver también una diversidad de situaciones, ¿sí? Y en las zonas en donde está teñido de rojo, que son básicamente la Ciudad de México y las zonas metropolitanas más grandes del país, como lo son Guadalajara, Monterrey, Tijuana y muchas otras más, ¿sí? Y dos que son muy importantes, que están teñidas de rojo, que son Quintana Roo y Baja California en Los Cabos, que son centros turísticos, por excelencia turísticos, y que tuvieron mucho contacto con viajeros extranjeros o nacionales que iban y venían al exterior. Bueno, entonces, en estos lugares, ¿sí? La movilidad sí se ha disminuido mucho, ¿sí? Pero aún así se sale a las calles y sí se ve mucho movimiento. Es decir, el vaivén económico ha impedido que mucha gente se quede en casa y eso desde luego multiplica. A nivel mundial el presidente mexicano fue muy cuestionado porque no acató desde el comienzo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Se demoró mucho en tomar las medidas de aislamiento social obligatorio. Sí, es que esas medidas nunca han sido obligatorias aquí en México, ¿sí? Todo este confinamiento, este encierro, ha sido voluntario hasta el momento. No se ha tomado ninguna indicación de que sea obligatorio. Toda la recomendación siempre es quédate en casa y es de manera voluntaria, ¿sí? Ya. Entonces, desde luego que eso ha puesto en riesgo mucho más a la población, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que a nivel de la sociedad civil sí se ha respondido positivamente. Hay muchas empresas que han suspendido sus labores selectivamente o totalmente, ¿sí? Yo digo grandes empleadores, como por ejemplo una cadena de supermercados internacional, que no menciono nombre para no hacer publicidades, pero empieza con una W, ¿sí? Va más de un mes que dio receso laboral a los mayores de 60 años y mujeres embarazadas,
¿sí? O pero personas con alto riesgo. les pagan. Sí, sí, totalmente, le están pagando totalmente lo mismo, ¿sí? Sin un descuento de nada. Lo único que sí, pues de repente no hacen horas extras o algo así, ¿sí? Entonces, quiero decirte, y entonces, la disposición del presidente a nivel federal, que le llamamos aquí porque estamos en una federación de estados, ¿sí? Es digamos, es una decisión que se toma a nivel federal, pero tenemos otras instancias, que son los estados, ¿sí? Y que los encabezan los gobernadores de cada estado, y después tenemos los municipios, que son los alcaldes o presidentes municipales. Bueno, entonces, aquí yo estoy en el estado de Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, ¿sí? Y el gobernador de Jalisco ha actuado de una forma un tanto, no diferente, pero sí un poco más adelantado a las decisiones anticipadas, a las decisiones que ha tomado el presidente López Obrador, ¿sí? Y en ese sentido, sí, ha sido, digamos, reconocida la labor del gobernador Alfaro del estado de Jalisco, ¿sí? Pero el gobierno federal no se ha quedado atrás. Sí se han hecho muchas acciones y se siguen haciendo muchos emprendimientos, abastecer de médicos, de hospitales, de camas, de equipo. Todo eso sí está siendo atendido por el gobierno federal. Lo que pasa es que el presidente López Obrador tiene un estilo muy singular, ¿sí? Él trata de tener un discurso muy cercano, ¿sí? Con el pueblo, y entonces usa muchos dichos, muchas palabras, muchas formas que eran como de antaño y que se comparten mucho con las clases populares, ¿sí? Eso es una forma de él ganar, digamos, la confianza de la gente y de tener una comunicación política. Vamos bien, no pasa mucho, ¿sí? Pero se ha trabajado a todos los niveles, ¿sí? Y bueno, yo creo que pero usted es experta en el tema laboral y en el tema de los ingresos de la gente. América Latina se ha caracterizado por la economía informal. En más del 50% de la gente vive del día a día. ¿Qué está haciendo el gobierno federal frente al tema de los ingresos de la gente? Porque la gente cuando no trabaja no come. Así es, sí. Entonces sí hay varias políticas. Unas, las que tienen que ver con los empresarios, ¿sí? Y otras directamente, digamos, con esa población activa, económicamente activa, que no tiene un empleador, sino que son independientes, ¿sí? Entonces, digamos que hay desde las indicaciones, por ejemplo, a los empresarios, ¿sí? Están siendo vigilados que no se despida a nadie. Se les está haciendo un llamado a la solidaridad, que se mantengan los salarios, ¿sí? Aunque tal vez siempre el salario total de una persona se comprende del salario básico y después de otra serie de extras, ¿sí? De bonos, de cuestiones que se van agregando. Entonces, todo eso tal vez no se va a recibir, pero sí se tiene que recibir lo que aquí le llamamos su tabulador básico, lo que se tiene como salario básico, ¿sí? Más. Pero eso está garantizado a toda la población para que reciba un salario mínimo mensual vigente, ¿no? Entonces, eso es para los que tienen un empleador. Y los que no lo tienen, ¿sí? Se está buscando la forma de ver cuál es su actividad y clasificarlos. Hay ayudas que son, digamos, simplemente de beneficio social a fondo perdido. Es decir, les dan una despensa y una ayuda, ¿sí? Para básico, ¿sí? Un poco para que paguen la renta, para que paguen la electricidad, ¿sí? Después, eso es, digamos, casi como para los más necesitados. Y después están, por ejemplo, los pequeños comerciantes independientes, que son muchos, los que del comercio del día a día van a sobrevivir y van a sobrellevar su gasto. No lo hacen. Bueno, les van a dar préstamos, ¿sí? Para que en cuanto pase esta situación, arranquen de nuevo su negocio. ¿Sí? Entonces, sí hay varios programas y hay que ver, digamos, en cuál de ellos esta población económica puede entrar, ¿sí? Entonces, esto no va a solucionar el caos en el que todos estamos. Quiero decir, todos estamos perdiendo
mínimo un 50% de nuestros ingresos, ¿sí? El empresario, el asalariado, el profesional independiente, como muchos de nosotros, ¿sí? Y todas aquellas personas que tienen un salario porque no van a recibir lo que verdaderamente recibían, porque esos bonos, esas horas extras, esas comisiones, todo eso que hace en realidad posible que se nivele el salario en América Latina, ¿sí? No se va a recibir. ¿Eso qué quiere decir? Que desde luego viene un caos, ¿sí? Un caos de consumo en donde la población no va a tener suficiente para consumir. Pero la otra parte es más fea, ¿sí? Porque hay empresas que están cerrando. Es una realidad. Esa es la parte más fea. Porque ahí sí ya no va a haber remedio, ¿sí? Si las empresas se declaran en quiebra, ¿sí? Económicamente, en bancarrota, ¿sí? Y legalmente lo demuestran, y no es difícil que eso suceda, ¿sí? Entonces ahí sí los empleos se van a suprimir y sí va a haber mucha pérdida de esos empleos, ¿sí? Entonces ese es el caos verdadero, ¿sí? Que va a tener que asumir todo el sistema, ¿sí? En América Latina tenemos algo muy grandioso que se llama familia. ¿Qué pasa con la familia? La familia es el soporte, es el sustituto al estado de bienestar, es el apoyo, ¿verdad? La solidaridad muchas veces entre aquellos que comparten lazos de parentesco, ¿sí? O a veces de familia no consanguínea, pero igual de lazos de frecuencia, ¿sí? De cercanía. Entonces, todo eso, desde luego, contribuye a sobrellevar toda esta crisis. Si no tuviéramos ese núcleo, ¿sí? Maravilloso que le llamamos familia, difícilmente podríamos sobrevivir, y son los casos de Europa, porque en Europa se da mucho lo que se le llaman los hogares unipersonales. O sea, aquellas personas que viven de uno en uno, de uno en uno. ¿Qué pasa? Se quedan sin empleo, se les terminan los ahorros, ¿sí? Y pasan a tener una ayuda del Estado que es una ayuda mínima, ¿sí? Y al cabo de un par de años son homeless. Ya. ¿Sí? Son gente sin hogar. Sin hogar. En América Latina no fácilmente pasa eso, por fortuna. ¿Sí? Bueno, miren, doctora, en general... esta pandemia, según lo que leí ahí en México, el presidente la está planeando para junio. O sea, la etapa de la prolongación del aislamiento social obligatorio es bastante prolongado. Está hablando de abril, mayo, junio. ¿Cómo va a recibir la gente y cómo se va a reactivar la economía y la sociedad en estos 3 meses? ¿Cómo va a funcionar? Sí, esa es una interrogación que no es fácil contestar, ¿sí? Pero sí estamos viendo desde luego que viene una caída, ¿sí? Como en todas las economías, los países que ya pasaron por esto están quedando en quiebra, ¿sí? El gobierno federal está tomando préstamos que desde luego son para la emergencia, ¿sí? Y desde luego con todo eso lo primero que se va a solventar va a ser la situación de salud. Y después se va a abonar a los programas sociales de rescate de la economía, ¿sí? Y desde luego que una parte de la economía no deja de funcionar. Todo lo que es la producción y comercio difícilmente se para, ¿sí? Entonces se está parando lo que es a pequeña escala, que no es tan necesario. Pero quiero decir, la producción agrícola, ¿sí? La producción de alimentos, el transporte de todo eso, y los servicios que toda la economía necesita, está funcionando, ¿sí? Entonces, si la situación no se sale de control, como hasta ahora, pues eso seguirá funcionando para que la economía no muera, porque no puede morir, Bueno, ¿verdad? y por la última pregunta que le quiero hacer, usted que es profesora asociada allí en la Universidad de Guadalajara, ¿qué hay de aquí en el aspecto educativo de aquí a junio, que está programada
el confinamiento ahí en México. ¿Qué van a hacer de aquí a junio? Ahí específicamente en la Universidad de Guadalajara, por ejemplo. Bien, nosotros ahora mismo estamos en periodo de vacaciones por 2 semanas, que fue la semana pasada de Santa y esta semana que aquí se le llama Pascua. Y es nuestro periodo normal de vacaciones, la universidad cierra. ¿Sí? El próximo lunes reanudamos actividades normales, pero virtuales. ¿Sí? Hacia 3 semanas, ¿sí? Que ya impartíamos las clases a través de plataformas virtuales como esta, y así vamos a continuar. Ya está la indicación del rector de la Universidad de Guadalajara diciendo que vamos a terminar el semestre de manera virtual. Nuestro semestre termina los últimos días de mayo, ¿sí? Entonces, lo que resta de abril y de mayo va a ser un proceso virtual, en donde desde luego habrá que tener unas, pues, digamos, otras formas como de evaluar también a los estudiantes, ¿verdad? Si no, pues lógico que lo presencial y lo virtual no es idéntico, hay que adaptar todas estas formas, pero tratar de que no se pierda el semestre, ¿verdad? Sí, y así va a ser. Bueno, mil gracias, oiga, por concederme esta entrevista, doctora Beatriz. Sí. Con mucho gusto, Griserio, sí. Un saludo y pues salud para todos los amigos de Colombia. Bueno, gracias, adiós. Que estén muy bien. Felicidades. Un gusto. Bueno, hasta luego.